Bueno, vamos directos al grano. Cuando pensamos en las altas esferas de las finanzas globales actuales, seguro que nos imaginamos enormes salas de servidores, inteligencia artificial y presupuestos tecnológicos astronómicos, ¿verdad? Pero para entender de verdad la escala de este gigante moderno, tenemos que retroceder a algo, mucho más rudimentario. En este explicativo vamos a desgranar la historia de un auténtico titán, JP Morgan Chase. Resulta increíble contrastar sus operaciones actuales, dominadas por la IA, con sus orígenes allá por 1799. ¿A que no sabíais cuál fue su primer negocio? Pues literalmente suministrar agua potable a los habitantes del Bajo Manhattan. Es la historia de cómo una simple compañía de agua mutó hasta convertirse básicamente en el motor del capitalismo moderno. El recorrido de hoy abarca nada más y nada menos que 225 años de historia. Veremos sus orígenes, ese siglo loco de fusiones, cómo sobrevivieron a los peores pánicos financieros, su tremenda transformación digital y, por último, la inteligencia artificial y su futuro. Un pequeño adelanto de cómo esta infraestructura financiera ha tenido que mutar constantemente para sobrevivir. Empezamos con el primer punto. Orígenes. Más que un banco, de una compañía de agua a un imperio. Fijaos cómo se construye todo esto. El linaje de este coloso no empezó con bóvedas repletas de oro, sino con tuberías de agua. Sus cimientos se apoyan en 4 ramas principales. Todo arranca en 1799 con The Manhattan Company, esa empresa de agua que, muy hábilmente, coló una cláusula legal para poder usar el dinero sobrante en temas bancarios. ¡Qué listo sé! Luego, en 1824, nace el Chemical Bank, que originariamente era una empresa química. Damos un salto a 1871, donde se funda JP Morgan Company, destinada a ser el epicentro de la banca de inversión. Y por último, en 1877, aparece el Chase National Bank. Son 4 entidades súper distintas que acabarían formando un único y gigantesco ecosistema. Ojo a este dato histórico sobre el Chase National Bank, porque es bastante irónico. El banco lleva el nombre de Salmon P. Chase, el que fuera secretario del Tesoro con Abraham Lincoln. Su cara incluso aparece en el billete de $10,000, que hoy en día es rarísimo de ver. Pero aquí viene lo bueno. Chase llevaba ya 4 años muerto cuando John Thompson fundó el banco en 1877. Vamos, que jamás tuvo absolutamente nada que ver con la institución que hoy lleva su apellido por todo el mundo. Curioso, ¿verdad? Pasamos a la segunda parte. Un siglo de fusiones, construyendo una infraestructura global. Y esto ilustra a la perfección cómo se formó la estructura actual. Lo que hoy vemos como una sola marca es en realidad el resultado de haber absorbido a más de 1.200 instituciones predecesoras. ¡Una locura! Cada una de estas ramas históricas aportó algo absolutamente único. The Manhattan Company trajo esa agilidad de la diversificación. Chemical Bank aportó un conocimiento brutal del pujante sector industrial estadounidense. JP Morgan Company cimentó ese liderazgo indiscutible en la banca de inversión. Y por su parte, el Chase National Bank dominaba por completo la enorme red de la banca comercial y minorista. Es como un rompecabezas gigante donde cada pieza hace más fuerte al conjunto. Toda esta estrategia de consolidación culminó en una cifra que marea, $30.000 millones. Ese fue el valor aproximado de la monumental fusión que tuvo lugar a finales del año 2000. Tras la derogación de la ley Glass-Steagall, que básicamente separaba la banca comercial de la de inversión, JP Morgan y el Chase Manhattan Bank por fin se unieron bajo un mismo techo. Fue sin duda el matrimonio definitivo entre estas dos grandes tradiciones financieras. Vamos con el tercer bloque. Sobreviviendo a los pánicos financieros. El banco como salvavidas del sistema. A ver, una institución no llega a cumplir más de 2 siglos sin comerse unas cuantas tormentas devastadoras. De hecho, a menudo han actuado como el amortiguador de la economía global. Hay un paralelismo asombroso entre estas dos grandes crisis, a pesar de que hay un siglo de diferencia entre ellas. En el pánico de 1907, mucho antes de que existiera siquiera la Reserva Federal, el mismísimo JP Morgan orquestó una inyección masiva de liquidez para evitar el colapso total de la bolsa. Si avanzamos a 2008, en medio de la peor crisis hipotecaria reciente, un JP Morgan Chase súper blindado emergió como el estabilizador del sistema, absorbiendo a gigantes como Bear Stearns y Washington Mutual, mientras otros se hundían irremediablemente. Y es que esta reputación de puerto seguro viene de muy lejos. Un ejemplo buenísimo es el apodo Old Bullion o viejo lingote. Se lo ganó a pulso el Chemical Bank durante el durísimo pánico financiero de 1857. Mientras los demás bancos bloqueaban las retiradas de dinero, este fue el único que siguió pagando a sus clientes sin parar en oro físico. Esa resiliencia forjó una confianza indestructible que la institución moderna todavía mantiene a día de hoy. Nos metemos en la cuarta sección, la transformación digital, redefiniendo el negocio bancario. Ahora, lo realmente interesante de esto es cómo demonios consigue un banco del siglo XIX mantenerse en la cima en la era de los algoritmos.
Pues no viéndose a sí mismo simplemente como un banco. La magnitud de su ambición queda clarísima con esta cifra tan bestia, 19.800 millones de dólares. Ese es su presupuesto tecnológico proyectado para 2026. Es una pasada. Hablamos de una inversión que iguala o supera a la de muchísimas empresas tecnológicas de Silicon Valley. Con esto financian desde la modernización de sus datos hasta la creación de plataformas superescalables. Todo ese dineral persigue un objetivo clarísimo, tal como dijo su director de análisis Derek Waldron, crear la primera empresa del mundo totalmente conectada por inteligencia artificial. Fijaos que la directiva ya no ve sus operaciones bajo el prisma de la banca tradicional. Ahora se ven a sí mismos como una grandísima empresa de tecnología financiera, impulsada a tope por los datos, la eficiencia y las redes neuronales. Es un cambio de mentalidad radical. Y llegamos a la última parte: inteligencia artificial y el futuro, operando a escala masiva. Entonces, el punto clave aquí es entender cómo se aplica todo esto en el día a día. La adopción de la inteligencia artificial para ellos no es ningún experimento de laboratorio, es una realidad operativa súper disciplinada. Ya tienen más de 450 casos de uso reales funcionando. Cuentan con su propio modelo de lenguaje, el ELN Suite, para automatizar tareas pesadas, y usan plataformas avanzadas como OpenAI para pillar fraudes en tiempo real. Básicamente están sustituyendo horas y horas de procesos manuales por aprendizaje automático, pero eso sí, con un control de seguridad absoluto. Y para entender el impacto humano de esta estrategia, solo hay que mirar esta cifra. A día de hoy, 200.000 empleados utilizan a diario ese modelo de lenguaje patentado por el banco. 200.000. Esto demuestra una integración operativa alucinante. Tareas que antes te robaban muchísimo tiempo, como resumir investigaciones financieras larguísimas, ahora se hacen en un momento. Así, el personal tiene las manos libres para centrarse en lo que de verdad aporta valor. Es eficiencia a una escala que no habíamos visto nunca. Así que, en un ecosistema financiero moderno, movido por modelos de lenguaje, presupuestos de software multimillonarios y automatización total, la propia definición de lo que es un banco está cambiando por completo. Es casi poético, ¿verdad? Pensar que una institución que empezó suministrando agua física a las calles de Manhattan hace más de 2 siglos ha mutado hasta convertirse en esta inmensa infraestructura digital que suministra la liquidez vital para que el mundo actual siga girando. Y esto nos deja con una gran reflexión final que merece la pena plantearse. En una era dominada por la liquidez digital y la inteligencia artificial autónoma, ¿siguen siendo los activos físicos lo que define un banco? ¿O nos enfrentamos a un futuro completamente distinto? Ahí os lo dejo.